cuando yo vi los chiquillos cuando venían arrancando de allá del fondo de don Sergio González. ¿Y de quién venían arrancando? De los carabineros, porque lo venían disparando y detrás de ellos que venían arrancando, porque unos u otros se gritaban para escapar de los carabineros venían disparando. ¿Y las personas que venían escapando también venían disparando, no? No, venían así, no, con pura boleadora, con palitos que traían también. ¿Y los carabineros estaban disparando muy fuerte? Muy fuerte, como que ahí cuando estaba diciendo que, lo vuelvo a repetir, lo vieron ahí, y ahí empezaron a disparar, pero más después acá no supe qué sucedió en este sentido, ahí donde está el muerto al su lado. ¿Cuántos eran los jóvenes que venían arrancando? Más o menos eran como, yo vi más o menos como unos 8 niños que venían, y fuera los que se apartaban por su lado, pero no supe cuántos eran. ¿Y ellos qué traían en sus manos? No traían lo que eran pura cuestión de boleadores, que traían y esas ondas de elástico que traían nada más. ¿Y carabineros con quién con qué venía esperando? No sé si era con metralleta, no sé, pero el hecho que venían disparando ellos detrás. ¿Y disparaban muy fuerte? ¿Era muy seguido? No, sí, fue seguido, pues sí, como que si hiciera una tormenta alto grande lo que traían los carabineros. Me imagino que se asustó ahí. ¿Cómo? Claro que sí, pues sí, yo en todo caso yo me quedé un poquito estacionado para dejar de trabajar para mirarlo. Pasaron por ahí mismo, por el lado de la iglesia donde vive mi cuñado, pasaron a los hijos chiquillos para acá. ¿Y cuántos carabineros vio usted más o menos? Venían como unos 10 o 15 carabineros que venían, si venían varios, y todos los que se apartaban por esos lados. Sí. ¿Y todos venían armados? Todos venían armados, todos venían disparando. ¿A pie? A pie. Y el furgón venía por el otro lado, venía el furgón a la siga de ellos. ¿Y los jóvenes venían encapuchados, no? Ninguno, como le digo que ninguno. ¿Ninguno encapuchado, nadie. Este chaleco antibalas es una pieza clave para que el fiscal militar de Malleco solicite una pena de 15 años de presidio para el cabo Patricio Jara, quien disparó y dio muerte al comunero mapuche Jaime Mendoza Collío en agosto de 2009. Un peritaje balístico de la PDI reveló que los impactos de perdigones en el chaleco, al igual que en el casco, fueron efectuados después del incidente, o sea, sin que el uniformado los tuviera puestos. De allí la tesis del montaje. Carabineros no hacen montajes. Como institución nosotros no planificamos montajes. ¿Descarta entonces que haya ocurrido un hecho? Como institución descarto plenamente que Carabineros hace montajes. Afirmación con la que no está de acuerdo el abogado que representa a la familia Mendoza Collío. Dice que le disparó con una escopeta. Es imposible que haya llegado un proyectil en la antecara de la espalda del chaleco antibalas. Es decir, es muy inverosímil la versión de Carabineros y por eso se ha hablado de alguna manera de la manipulación de pruebas. El general Cristian Llévenes, jefe de la 9ª zona, en agosto de 2009, respaldaba firmemente el actuar del cabo Jara. Este carabinero tuvo que cubrirse, protegerse, recibiendo los impactos en su casco, en su visor y en su chaleco antibalas, y protegerse detrás de unos matorrales. El abogado de la familia Mendoza Collío sostiene que Carabineros permanentemente ha interferido para defender al uniformado involucrado en el caso. De alguna manera ellos quisieron que se vieran cada uno de los peritajes que se habían hecho por la CRIM, es decir, por la PDI, ¿sí?, en donde se establecieron conclusiones relevantes. En este caso ellos quisieron que se revisaran cada uno de los antecedentes por la LAVOCAR, es decir, por la misma policía que de alguna manera está protegiendo al carabinero. A lo anterior se suma que el peritaje del Laboratorio de Criminalística de la PDI de La Serena reveló que el comunero no tenía presencia de pólvora en sus manos, lo que significa que no efectuó ningún disparo. Antecedentes que habrían fortalecido la decisión de la Fiscalía y debilitado la tesis de Carabineros de la legítima defensa. Que haga justicia por mi hijo tan joven, pasó de dejar un niñito que lo mantener en su huevito. Este era el relato de la madre de Jaime Mendoza Collío, comunero mapuche que murió por una bala del arma del cabo primero de Carabineros Miguel Jara Muñoz en el mes de agosto del año 2009. La justicia decidió absolver al carabinero quien mató de un balazo al comunero Jaime Mendoza Collío. La Corte Marcial determinó que el cabo primero Miguel Jara actuó en legítima defensa,
Vamos a conocer la versión de la contraparte y para eso estamos con el abogado creyente de la familia del fallecido Mendoza Collío, con el abogado Lorenzo Morales. Abogado, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Abogado, a ver, primero para recapitular un poco y poner en contexto esto. Primero hay una investigación a cargo del fiscal Vera que propone 15 años de cárcel efectiva para el carabinero involucrado. Luego la justicia militar dice rebaja esa pena, pero mantiene en el fondo la investigación y los supuestos. Y la prisión efectiva. Y la prisión efectiva y la rebaja a 5 años y un día. Y ahora la Corte Marcial no solo modifica la pena, sino que los cargos, o sea, dice el carabinero es inocente o está absuelto por lo menos de los cargos que se le imputaban. ¿Cómo se explica un vuelco tan grande? Era un escenario no previsto, en función de que la investigación del juez, del fiscal instructor, es decir, del fiscal Medalama, era bastante importante, bastante relevante, y lo que determinó la Corte, el juez militar de Valdivia, era una determinación de la pena distinta. En ese escenario llegamos a discutir la determinación de la pena del Cabo Jara. Le debo manifestar que la defensa del Cabo Jara lo que más alegó en su alegato de forma en la Corte Marcial fue con respecto a la determinación de la pena, o sea, que él terminara firmando esta condena. Es decir, el escenario no previsto por eso. O sea, él en el fondo lo que quería era rebajar la pena, pero no buscó en sus alegatos la absolución. Lo buscó, fue la parte mínima de su alegato, teniendo en cuenta que eso no tenía ningún sustrato en la función del expediente. Para que hubiera ocurrido eso, tendría que haber estado armado Jaime Mendoza Collío. Es decir, en ninguna pieza del expediente aparece eso. O sea, en ninguna pieza del expediente, porque las testimoniales, no solamente de los mapuches presentes, sino que de 3 civiles, establecen que nunca lo vieron armado. Y los peritajes además descartan que hubiera pólvora en sus manos, ¿no? Sí, este último fallo, que tuve la oportunidad ahora de recibirlo solamente por mail, establece que esa pólvora se puede ir por el paso del tiempo, pero hay otro elemento. Es decir, si hubiera disparado Jaime Mendoza Collío, hubieran quedado vestigios de eso, hubieran quedado ciertos vestigios de balas, o sea, de los cartuchos. Cuando se hace el rastreo no se encuentra ningún vestigio de que se haya disparado una escopeta. Es decir, la inspección ocular del tribunal, la inspección después de elementos que determinaban si había algún carácter metálico, tiene que tener en cuenta algo. La gente no sabe que cuando se dispara una escopeta se disparan más de 150 proyectiles balísticos, pequeños. O sea, no se encontró nada en el sitio del suceso. Ningún trazo, ningún resto que pudiera explicar que efectivamente Mendoza Collío tenía un arma o percutó algún arma. Tenía un arma en la mano. Ahora, hay 3 civiles que dieron a conocer una versión bastante relevante. Uno de ellos, durante la persecución, ve a estos 2 comuneros que van arrancando sin nada en las manos y con la persecución de los 5 personas del GOPE que van detrás de los 5 carabineros. Y lo último que ella dice es que la persona que iba con el Cabo Jara le dice mátalo antes que se te escape. Es decir, una versión de alguien independiente, más 2 versiones. Quiero decir algo importante. Hay 2 versiones de carabineros del GOPE de Malleco que establecen que cuando ellos llegan al Fundo San Sebastián, donde está tomada por ocupación ilegal por la comunidad de Jaime, dicen que no ven a ningún comunero con armas. Es decir, la tesis de la legítima defensa en función de su elemento primario, es decir, que la otra persona haya cometido una agresión ilegítima contra la otra, está descartada. Ahora, también está descartado el asunto de que haya tenido una proporcionalidad, es decir, lo que tenía en las manos Jaime era una boleadora. Eso quedó descartado durante la investigación que realizó el fiscal Vera, ¿no? Y ratificó estos dichos también el juez militar, porque el juez militar tiene que hacerse cargo de algo. En ese intermedio, ellos responden por escrito, responden a la acusación por escrito, la defensa. También lo desecha con los mismos argumentos y los robustece con esos argumentos el juez militar. Pero hay algo más grave aún. Este fallo a nosotros nos pone en vilo por lo siguiente. Este fallo iba para otra perspectiva. La perspectiva era la siguiente. Todas las personas sabemos que aquí hubo una manipulación de pruebas. Es decir, aquí eso lo determinó la PDI, ¿o no? Lo determinó la PDI. Está mal redactado el fallo de la Corte Marcial en lo siguiente. Establece que la dinámica dice que es posible que llegue a la antecara de un chaleco antibala un proyectil de esta magnitud, por la dinámica. Lo que estableció la PDI, es decir, la PDI de La Serena,
que en la PDI más especializada, ojo, en la PDI más especializada, dio a conocer incluso los detalles y en la PDI más certera de Chile. ¿Era el equipo más idóneo para hacer el equipo más idóneo para hacer este peritaje estableció que era imposible, y además que hay otra cosa que se equivoca garrafalmente este fallo. Dice que la dinámica fue de arriba hacia abajo, dando cuenta del alegato de la defensa del cabo Jara, que se le disparó de arriba hacia abajo, es decir, de un montículo que no existe, de acuerdo a la impresión del tribunal. Y en realidad la dinámica que dice el peritaje dice que fue de abajo hacia arriba, es decir, se hace cargo de la tesis del montaje. La resolución. La resolución del peritaje, sí. Que al final avala la tesis desecha la tesis de la legítima defensa. Acuérdese algo más, esta tesis tiene que ser desechada por lo siguiente. Eso fue desechado en su oportunidad por el juez militar. ¿Qué tesis? La de la legítima defensa. La legítima defensa fue apelada por la defensa de Jara y se les pasó el plazo para los alegatos en la Corte de Temuco. Es decir, nosotros de verdad veníamos a discutir algo distinto, a discutir el asunto de determinación de pena. Abogado, entonces, de nuevo se lo pregunto, ¿cómo se explica usted este giro en el que se absuelve en definitiva al carabinero Miguel Jara? Es un fallo que se explica por la composición de la Corte Marcial. Es decir, aquí hay 3 personas que son legos, no son de derecho, son 3 funcionarios militares. Eso explica algo, y también porque ellos tratan de robustecer la tesis de legítima defensa solamente con los dichos de los carabineros, lo que también aparece no válido para el sentido común de la sociedad. Ahora, yo quiero leer brevemente una de las frases que reproduce el diario Mercurio, que anticipaba hoy día esta resolución. Según la Corte Marcial, dice: ¿qué otra defensa cabía a un carabinero que solo como estaba se ve atacado por un grupo indeterminado de personas que le lanzan piedras y disparan con escopeta en al menos en 2 oportunidades? O sea, según lo que usted me está diciendo, y en esta frase habrían falacias, digamos. Sí, y es bastante penoso, porque eso es solamente la primera declaración de Jara, a fojas 15, que se desdice a fojas 60 de esta tesis. Es decir, él no ve un grupo de personas. Él después, a fojas 264, se desdice esa misma tesis. Él dice, al final termina diciendo que él le dispara a una persona que no sabe si tiene un arma en las manos. Lo dijo el propio carabinero Jara. Lo dijo el propio carabinero Jara. Ahora, esa experticia, esa capacidad de haber sacado la verdad fue del fiscal instructor, porque lo pudo interrogar en menos de 48 horas 4 veces. Al final, Jara termina manifestando que no ve si el comunero estaba armado, no ve que el comunero estaba encapuchado, y al final no ve lo que tenía en las manos y termina disparando a un bulto. Así lo manifiesta con esas palabras. Es por eso que se hace cargo de la primera. Yo creo que es un fallo hecho muy rápidamente. Se le habían pasado los plazos a la Corte Marcial. Recuerde usted que tienen 5 días y extendible a 15 días. Ellos manejaron de alguna manera los plazos para que fueran después de la conmemoración de los 3 años de Jaime Mendoza Collido, lo que hace mucho más penoso este fallo. Abogado, si las pruebas son tan contundentes como usted dice, si la justicia militar había tomado conciencia de este crimen, digamos, del carabinero en contra de Jaime Mendoza Collido, y la Corte decide absolverlo definitivamente, ¿hay una intencionalidad, me imagino, detrás de esa interpretación? Intencionalidad que ya ha sido dejada patente en el caso Palarama contra Chile en el año 2005, es decir, es imposible que la Corte Marcial administre un debido proceso. Así lo manifestó y ha presionado para que ningún civil esté enfrentado a esta justicia. Nosotros lo sabíamos. Nosotros ni siquiera apelamos al fallo de la primera instancia. Nosotros nos adherimos a la apelación. Es decir, nosotros queríamos discutir determinación de la pena. Teníamos el miedo porque históricamente la Corte Marcial ha tenido bastantes reveses en los derechos humanos en esta Corte. Esperemos que la Corte Suprema, una Corte bien integrada, y yo creo que con esta integración que tiene la segunda sala sí va a haber justicia. ¿Cree usted que hay presiones políticas detrás de este fallo? Es que el miedo es que no sean solamente presiones políticas, que sean mucho más que eso. Es algo que tienen que ver los sociólogos, pero en mi entender hay algo más que presiones políticas. ¿Cómo qué? Estamos frente a la determinación o no de responsabilidades superiores. Acuérdese que 4 días antes de los alegatos en la Corte Marcial, nosotros habíamos deducido una denuncia en contra del general Berlaminovich. En función de eso, nuestro temor está enfocado en eso, de la influencia que puede ejercer un general con la composición de la Corte con algunos uniformados.